Señor Labraña, comencemos por el principio. ¿Fue un proceso largo el tomar la decisión de la vía armada? Fue casi natural, casi un proceso natural. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia comunista y la palabra peronista estaba prohibida en mi casa. A los 16 años me encuentro con que la clase obrera, que siempre hablaba yo y hablaba mi familia, no estaba en el seno de los amigos de la familia, sino que era una cosa exterior, que estaba todo el día en la calle y yo no la veía. Hasta que de casualidad paso por el Parque de los Patricios y había una manifestación de la CGT de obreros. Y comienzan, estaba con Ana Sebastián, comienzan a reprimir. Y yo veo que los obreros se defienden contra la caballería. Y ahí me encontré por primera vez, nos encontramos por primera vez, tirando piedras sin saber por qué. Pero nos parecía un acto de justicia porque los obreros estaban desarmados. Y en esa época se utilizaba sables. Y ahí entro en el peronismo, comienzo a tomar contacto con los peronistas. Y de repente también tomo conciencia de que yo no conocía la democracia. Es decir, siempre viví de golpe de Estado en golpe de Estado, o gobierno no legal, porque el movimiento peronista, que era un movimiento multitudinario, la mayoría del país estaba proscripto. Entonces las elecciones no eran libres. Y ahí comenzamos a trabajar como peronistas por el retorno de Perón. Comienza la influencia de la Revolución Cubana, 1959, los cubanos que en el 60, para los 150 años de la revolución, de la liberación, vienen a visitar Argentina, desfilan. Toda la aristocracia, la oligarquía argentina, desde los balcones del Libertador le tiraban flores, todo el mundo los alababa, y a nosotros comenzamos a ver en ello a Sandokan, a Batman, a Robin Hood. Claro, eran nuestros líderes en ese momento. Y decimos, si un país así chiquitito, a pocas millas de Estados Unidos, logró liberarse, o lo que nosotros creíamos que era una liberación, ¿cómo no es posible que nosotros no traigamos a Perón? Y ahí comienza la historia de la lucha armada. Primero fue el conocimiento, me presentaron a los denominados tíos. Los tíos eran lo último que quedaba de la resistencia peronista del año 55-56. Los que no habían sido fusilados, los que no habían sido encarcelados. Y ellos nos contaban las historias, y ellos nos enseñaban a hacer las primeras bombas, que eran petardos. Las bombas eran petardos, no eran bombas dañinas, eran petardos poderosos. Y bueno, se forman las Fuerzas Armadas Peronistas. Yo no los conozco. Vino el primer grupo, que está el Cadre, que después estuvo exiliado en París, que caen detenidos creo que en Tucumán, una cosa de chicos prácticamente, era un campamento Boy Scout y los agarró la gendarmería. Tuvieron muchos años presos por eso. Y lo que queda de la FAP en Buenos Aires comienza a reorganizarse y comienza a poner en práctica la guerrilla urbana. Se manejaba mucho con los consejos de Marinella, que era, no me acuerdo el nombre del brasilero, del jefe de la guerrilla brasilera, que había un manual. Y bueno, nosotros éramos muy naif, o sea, aprendíamos a tirar con una 22, después comprábamos cuando podíamos con los ahorros nuestros algún arma ilegal. Por ejemplo, mi primera pistola 45 me la vendió un marino, un teniente de la marina. El pobre hombre ni pensaba que yo me iba a dedicar a la guerrilla. No sé si vive o no vive, la verdad que me gustaría ver. Y así fue como entramos en la guerrilla, cuando tomamos conciencia de que teníamos el poder de hackear al gobierno. Y Perón nos alentaba, claro que nos alentaba. Los muchachos de aquí, los muchachos de allá, las formaciones especiales. Después cambió el discurso, por supuesto. Y así nos lanzamos a la guerra sin darnos cuenta. Y llega el golpe de 1976, que va a ser de una u otra manera, yo no soy un experto en historia argentina, pero decisivo, porque es una guerra muy cruel, donde muere mucha gente. ¿Es ese golpe el que lo hace a usted
reflexionar sobre la vía armada? No. Yo reflexiono antes del golpe. Cuando el 20 de junio vamos a Ezeiza a recibir a Perón, del 73, cuando ya le habían dado el golpe de Estado a Cámpora, Sí. nosotros fuimos desarmados. Es mentira lo que dicen. Yo llevé una pistola, llevé un revólver de 38, que estaba prohibido ir armado. Pero por precaución, ¿vio? Cosa de los gauchos que hacen. Sí, por si acaso. Claro. Y la columna sur, que donde venían dos personas muy importantes y muy buscadas, no se olvide que ya existía la AAA, una era Norma Rostito, una de las fundadoras de Montoneros, y el otro era José Luis Nel, que era un hombre que había pertenecido a Tacuara, que había protagonizado un sangriento asalto al banco, a la entidad bancaria, al policlínico bancario, a un blindado, y ese hombre estuvo preso, pues trabajó en Uruguay con la guerrilla uruguaya, y después se fugó de Punta Carreta. Entonces esas dos personas iban armadas, las únicas dos personas que iban armadas. La jerarquía de los montoneros, por supuesto, no estaba en primera fila, estaba no sé por dónde, como todos los jerarcas siempre están atrás. Y adelante iba la gente desarmada. Fue una masacre. Yo llegué al palco, por ejemplo, desde donde tiraban a la juventud peronista, y yo iba armado y nadie me atacó. Y a ese sector no pasó nada. Era caótico todo. Evidentemente fue una trampa. Yo creo que fue una trampa para darnos una lección, si quiere, de quién tenía el poder. El poder estaba en manos de Perón y no en manos nuestras. Fue terrible para nosotros. Cuando volvíamos a la noche, éramos más de 1 millón de personas, 1,5 millones de personas que volvíamos. Había mucha niebla y parecíamos las huestes de Napoleón escapando de Rusia. Fue tristísimo, ¿no? Y ahí me quedé pensando, yo peleé por traer a este hombre, yo peleé por la democracia, hay democracia y traje a este hombre, ¿y ahora qué? Por supuesto que siempre seguí yendo armado, porque yo era un blanco fácil para la AAA, para todos los grupos parapoliciales. Hasta que me fui seguí siendo armado. Pero ahí comencé a reflexionar. No lo tenía muy claro, ¿no? Pero algo en la piel me decía que estaba mal. Y ahí le puse las armas. Y se transformó en un paria. Exactamente, porque yo creo que le han dicho de todo, pero literalmente todo, ¿verdad? O sea, no, todo no, bueno no me dijeron. No, claro, bueno no. Claro. Quiero tomar solo un ejemplo. Es bastante conocido a nivel internacional que usted, y tal como lo declara, es el que inventa la cifra de 30.000 desaparecidos. En Holanda, justamente. La sugiero. O la sugiere. Entonces, uno de los comentarios que leí en contra es que es una falta de respeto absoluto para las víctimas. ¿Quiere la respuesta? Exactamente. En primer punto, se discutió, lo dije, lo conté varias veces, digamos que era irrisorio hablar de genocidio con 4.000 víctimas, con 4.000 nombres. Entonces acá se decían, mire, bueno, ustedes no pueden hablar de genocidio. Y 4.000, en este momento con lo que pasa en la tierra, digamos, 4.000 víctimas, faltaría algo más. ¿Por qué no buscan a veces más? Y discutimos. Se llegó a decir 100.000 también. Digamos, si yo juego a la quiniela o juego a la ruleta, pierdo, o a las carreras a caballo. Pero ese día en la bolilla sacaron los 30.000 que había dicho yo en la mesa, las sugerencias. Otros dijeron 15.000, así que se mantuvieron siempre las dos instancias. 15.000, hay un cartel todavía en el centro de la ciudad de Ámsterdam, en una librería que dice 15.000. Todavía está, le saqué una foto. Y así fue como se fue generando. ¿Qué es la falta de respeto? La falta de respeto es que en nombre de la sangre derramada, bien o mal, el gobierno kirchnerista haya robado 2.500 millones de dólares del Banco Central, diciendo que era para pagar el subsidio a las víctimas de los desaparecidos. Primero, los familiares no son víctimas, las víctimas fueron desaparecidos. En segundo lugar, no se justifica 225.000
dólares por persona. Primero porque si yo ataqué el Estado burgués, quería destruir el Estado burgués, ¿por qué le voy a exigir al Estado burgués ahora que me pague lo que yo hice en su momento? No puede ser. Lo que queda claro es que no existen las víctimas, la cantidad de víctimas necesarias para cubrir esos 2.500 millones de dólares robados. Por eso saco los 30.000. Denunciar que es falso, que la cifra se agrandó por dos motivos. Por la necesidad de subsidio y luego se mantuvo para justificar el blanqueo del dinero que se robaba. Entonces quienes dicen, primero no sé quiénes los dicen, pero a mí no me lo dijo ningún combatiente. A mí ningún compañero mío de la organización, me encuentran por la calle, algunos me saludan, otros no, ninguno me vino a decir, está mal lo que estás haciendo, jamás. ¿Quiénes son los que lo dicen? ¿Quiénes me insultan? ¿De dónde salieron? ¿Tiraron un tomate alguna vez? ¿Escondieron a un compañero? Yo me fui en el año 77 llevando conmigo compañeros, ayudando a compañeros heridos a salir del país, que no eran de mi organización, que no tenía por qué ayudarlo. Los que me critican, ¿quiénes son? ¿Soy un delator? Jamás. Lo dicen los mismos servicios de informaciones, lo dicen mis mismos compañeros. Estuve preso, declaré, no, ni Paco Urondo ni yo abrimos la boca. Entonces no tienen dónde pegarme. ¿Cobré el subsidio? No, no lo cobré, lo ataco. ¿Cobré el subsidio por haber estado 2 veces preso, en 1965 y en 1973? No, yo no voy a sacar al pueblo, a mi pueblo que está en la miseria, a los jubilados, el dinero para que me paguen un subsidio a mí cuando yo tuve la oportunidad de exiliarme en Holanda. Holanda me brindó todo, digamos, hice toda la universidad en Holanda y vivo bien en Buenos Aires, cuando estoy en Buenos Aires. ¿Está la respuesta? Clarísima. ¿Superó Argentina ese momento del 76 o todavía se está pagando la cuenta? No, se está pagando la cuenta porque la división, digamos, entre buenos y malos, según la óptica que uno utilice, le sirvió al gobierno para construir un relato y con ese Cuando relato... usted dice el gobierno kirchnerista. Muy bien. Generó un relato. Primero aclaremos que los Kirchner fueron hombres, son dos personas que nunca fueron montoneros, que eran allegados a la juventud peronista de La Plata, que se fueron dejando un tendal en La Plata y que después, en la época del proceso militar, cuando sus compañeros supuestamente morían, ellos se sentaban en la mesa y trabajaban con el gobierno militar en la Patagonia, con la ley 1050, 1050, con que se hicieron ricos robándole a los pobres lo que no tenían. Entonces aclaremos quiénes son. No los quiere mucho usted a los Kirchner. Me parece que no. No, espero que no. Esa gente, digamos, construyó un relato. El relato de los buenos y de los malos. Y el relato del genocidio. El relato del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no es una figura jurídica, por ejemplo. Entonces, pero asusta, terrorismo de Estado. ¿Y nosotros qué éramos? Terroristas de abajo, terroristas civiles. En Argentina hubo una guerra. Y lo importante que ocurrió no es los muertos, los buenos y los malos. Es saber en qué fracasó el proceso político para terminar en un conflicto armado. Todos sabemos que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Quiere decir que en algún punto la política fracasó, o los políticos fracasaron. Entonces, cuando nosotros nos alzamos por la democracia, traspasamos la lucha democrática para intentar conquistar el poder del Estado. Una concepción absolutamente leninista. Necesitamos la estructura del Estado para dominar el país. El Estado se defendió. ¿Qué hizo? Sacó a sus hombres, sacó a su aparato de defensa del Estado, las Fuerzas Armadas, y vino el choque. ¿Operaron mal las Fuerzas Armadas? Sí. La metodología empleada no fue la correcta. La lucha era justa de las Fuerzas Armadas, era justa. La nuestra era injusta, era injusta. Éramos idealistas, fuimos idealistas, porque fuimos a la guerra creyendo en algo que no existía, en algo utópico. Los militares eran idealistas, fueron idealistas, porque pelearon por la patria. O sea, ambos bandos pelearon por la patria. Unos queríamos una patria socialista. Yo descubrí lo que es el socialismo cuando por primera vez viajé a Alemania y caí al muro. Ahí descubrí lo que era el socialismo. Entonces pensamos que el socialismo era la panacea.
mientras que el otro bando era consciente de que en ese momento se estaba librando una batalla en el medio de la Guerra Fría. Es decir, nosotros éramos, sin ningún tipo de duda, títeres o manejados de una u otra manera por Cuba y por la KGB. Por lo tanto, yo creo que la guerra nuestra fue justa en su inicio, y la respuesta militar también fue justa, y la razón la tenían ellos. Se equivocaron en la metodología. Tenían que habernos detenido, habernos juzgado y habernos fusilado, pero no habernos hecho desaparecer. ¿Por qué? Porque ellos emplearon la táctica y la estrategia norteamericana en Vietnam y francesa en Argelia. Pero claro, eran países invasores, el otro no existía, como fueron los alemanes, los franceses, los ingleses en China en la guerra al opio. El otro no existía, la destrucción total. Y nosotros nos sentábamos en la misma mesa, festejábamos la Navidad en la misma mesa, los cumpleaños, los casamientos, los entierros. Éramos parientes, hijo del general fulano, hijo del médico tal. Ese fue el error militar. Eso es lo que se ganó el odio, la desaparición. Pero eso no quiere decir que no se pueda superar. ¿Se puede superar el odio? No, no se puede superar. Es decir, el militar que le mataron a un familiar va a odiar siempre, y el familiar que le mataron a su hijo guerrillero va a odiar siempre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es la concordia? ¿Qué es la reconciliación? ¿Qué es que nos damos las manos? ¿Cómo le va? ¿Vamos a comer juntos? ¿Con un partido? No. Señores, soportémonos y tratemos de construir la Argentina. Porque tu hijo y tu hijo, hermano, van a venir con mi hijo en la misma escuela. Y la escuela, por ejemplo, tiene el techo rajado y no hay plata. Vamos a trabajar juntos a superar el techo. Y hay una inundación y se necesita voluntarios. Vamos juntos a ayudar a esa gente. Eso es construir la Argentina. Nosotros somos la sombra del pasado. No somos más el eje de la Argentina. La Argentina en este momento no tiene eje. Está en una crisis total, que es posiblemente el producto de las capas que chocan con las capas, lo digo siempre, con las capas geológicas de San Francisco. La Argentina tiene un problema estructural. La Argentina es una Europa abortada. La Argentina no logró ser una nación. El pueblo judío es una nación, el pueblo alemán es una nación, pero nosotros no lo logramos. Todavía no logramos la amalgama. Todavía estamos en construcción. Entonces ahí tenemos que buscar, porque lo que sucedió es el epifenómeno de un largo proceso histórico, social y económico de la Argentina. Decía un teórico peronista, el peronismo es el hecho maldito de la burguesía. Y viendo lo que pasó estos días en Buenos Aires, me pregunto, ¿no será el hecho maldito de la Argentina? Soy afiliado peronista, aunque no sé si soy peronista. Una vez le preguntaron al Tuco Paz, que fue el último canciller de Perón, un hombre aristócrata, un señor, un caballero, muy amante del tango. Tuve oportunidad de conocerlo en la Academia Nacional del Tango, muy brevemente, ¿no? Me presentaron, algunas veces comimos juntos. Y un día le preguntaron, che, Tuco, ¿cómo un tipo como vos es peronista? Y él le dijo, es un berretín. Y quizás para mí ser peronista es un berretín, es como ser hincha de River.